Maestros, a más amigos de Sin Censura, le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo gusto saludar a esos tres maestros. Hoy tenemos una mesa de maestros del derecho y el periodismo. Saludo con mucho gusto al queridísimo abogado César Gutiérrez Priego. César, ¿cómo estás? Toño, como siempre, un placer, ya en modo vacaciones, pero siempre un placer y más con mesa de lujo, entonces no me la podía perder. Al ratito una caguama en el Caguama Challenge, con mucho gusto te estaré acompañando. Bien fría para que amarre bien. A la distancia, fíjate que aquí las venden en Kansas City, El otro día casi se me salen las lágrimas al encontrarme con una caguama en una tienda de conveniencia. Le dije al dependiente que significaba mucho para mí. Por supuesto, sí. Hay que llevar la cultura a otros lugares. Exactamente. También saludo con muchísimo gusto al queridísimo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista. Paco, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mira, ¿con qué? Con el abogado César Gutiérrez Priego y con Jaime, que ya lo vas a presentar. Así que aquí estamos todavía en un modo vacaciones, pero me da gusto, abogado, que estés en vacaciones de veras. Sí, estamos aquí en vacaciones, como también me imagino está el queridísimo Jaime Hernández, periodista y legendario corresponsal de guerra. Le digo, esta es una mesa que yo, híjole, me siento hasta, no sé, ¿no? Ahí pequeñín. Querido Jaime, bienvenido tú también aquí a Sin Censura. ¿También ya de vacaciones o cómo van? No, ya sabes, a veces sí, a veces no, cuando se puede. Pero en cualquier caso, todo una gozada estar con el queridísimo don César Gutiérrez Priego, a quien yo considero un grandísimo abogado y un buen columnista, y no que se puede decir de don Paco Cruz y de ti, querido Toño. Listo para lo que ustedes me digan. Pues hablemos, ¿qué les parece, queridos compañeros? Entre tantas flores, hablemos de la maldad, de lo que decía Baudelaire en Las Flores del Mal, bueno, que no tiene nada que ver con lo que vamos a platicar a continuación, pero pues sí, de un gran escollo al que nos enfrentamos en estos momentos en cuanto a seguridad. Sé que teníamos planteados ahí algunos temas, pero creo que con ustedes vale la pena muchísimo analizar los últimos planteamientos que hace el presidente López Obrador en la mañanera. Hoy le insistieron hasta el cansancio varios compañeros corresponsales que podría haber de alguna otra forma una anulación de la elección, si esto es posible. Y llegó el punto en el que el presidente dijo, miren, si se da una anulación, se va a dar debido a ese golpe técnico, golpe de estado técnico, pero no se lo recomendaría mucho, o no creo que lo hagan porque sería rascarle pues los testículos al felino ese que tanto miedo le tienen los conservadores al pueblo, y ahí tendrían muchos problemas. De inmediato se levanta y empieza a hacer en medio de un grito peleado una serie de especulaciones la corresponsal de Proceso, Dalila Escobar, quien juega con la idea una y otra vez de la anulación y también especula en cuanto a ese golpe de Estado. El presidente López Obrador llega incluso a decirles, bueno, pues si Proceso está en la intención de que se anule la elección, inténtenlo. A ver qué tal les sale. ¿Qué opinas de todo esto, querido César? Fíjate que desde hace algunas semanas yo escribí una columna e incluso hice un hilo en X, anteriormente Twitter, en donde estábamos viendo un golpe de Estado blando. ¿Y a qué me refería también? Pongo las señales de qué es lo que estaba sucediendo, cómo se ha estado utilizando a algún grupo de medios de comunicación extranjeros y nacionales, así como a ciertos columnistas y periodistas, los cuales pues, pueden poner su opinión a la venta y se puede comprar. Y que todo iba encaminado a que saben que las elecciones las tienen perdidas. La realidad es que más allá de cualquier encuesta seria que nosotros hayamos podido ver, todas ponen en primer lugar a Claudia Sheinbaum, pero ya con porcentajes que son imposibles de que se puedan revertir. Eso, por supuesto, que les genera mucho miedo. Y nosotros lo hemos estado viendo con el tipo de noticias que han estado manejando a lo largo de estas semanas. Pero no es algo nuevo porque incluso las 4 personas que estamos en esta mesa lo hemos dicho abiertamente. Tengan cuidado porque se va a polarizar, va a existir guerra sucia y van a tratar de crear una narrativa de que las elecciones van a ser elecciones de Estado. Por eso han estado recurriendo al extranjero con ciertos organismos, con ciertos partidos políticos extranjeros, para no solo crear esa narrativa, sino crear un foco en donde se pudiese llegar a dar una situación de este estilo. Nada más hay que ver los últimos sucesos que han estado pasando en algunos países,
más en específico de América Latina, en donde hemos visto golpes de Estado. Hemos visto incluso algún presidente que ganara las elecciones y que la Suprema Corte no le diera la oportunidad de protestar el cargo y que fue casi obligado que se pudiera llevar, ¿no? Como lo vimos en Guatemala. Hemos visto lo que ha sucedido en donde gobiernos democráticamente electos fueron destituidos por el Poder Judicial de aquellos países y que se ha estado buscando de alguna forma que se pueda llevar a cabo posiblemente en el país. Y no es una especulación nada más, sino porque estamos viendo todos los factores externos que se empiezan a dar. ¿Se han podido desactivar muchas de estas campañas? Sí, por supuesto, lo hemos visto. El tema del narcopresidente, ¿no? Lo pudimos ver cómo fue desactivado, incluso con la misma insistencia que el presidente lo estuvo manejando. ¿Por qué? Porque la realidad es que no cuajó lo que quisieron inventar, lo que quisieron decir, ¿no? Ahora resulta que durante 2 décadas fue el hombre más investigado en México y en los Estados Unidos y no encontraron nada, y ahora quieren crear una narrativa de que en teoría existen nexos con el crimen organizado. Que tenemos que reconocer que hay algunos puntos del país en donde el crimen organizado ha incrementado la presencia y la violencia, sí, por supuesto, pero aquí hay una pregunta que incluso yo la dejo abierta en la mesa. Si supuestamente los criminales se han visto beneficiados con este gobierno, ¿cuál sería la intención de calentar las plazas? ¿Cuál sería la intención de ver un video como el que sube Pedro Ferriz, hija, en donde asesinan a una persona que pide que por favor mejor le den un balazo, que se me hizo muy lamentable que lo subiera abiertamente, pero que no pone la parte previa que yo subo en diversos tweets, en donde dice que les interesa a los policías en Guanajuato que gane el PAN, para poder seguir extorsionando a la gente, para poder seguirlos chingando, porque es interés del pelón, haciendo referencia a quién es el presidente municipal de Celaya, para reelegirse, y que es por medio del Partido Acción Nacional. ¿Por qué entonces, si se supone que los grupos criminales se han beneficiado con este gobierno, empiezan a calentar las plazas? Cuando sabemos, y eso ya es historia, el hecho de que quien era el encargado de la seguridad en este país, que estaba en un gobierno panista, que estuvo en 2, primero con Vicente Fox y posteriormente con Felipe Calderón, ya fue condenado y declarado culpable. Bueno, más bien ya fue declarado culpable y en espera de condena. Y que por todos los medios han tratado de que se pueda revertir, ¿no? Esa declaración de culpabilidad, y al grado de que utilizan a personajes como Riva Palacio, como para decir, es que el presidente de México le ofreció, o sea, no la Fiscalía de los Estados Unidos, no el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de México le ofreció que si iba en contra de expresidentes, en contra de exprocuradores, en contra de empresarios, en contra de políticos, entonces se podía llegar a un acuerdo. Lo que está diciendo abiertamente es, si ustedes no apoyan ahorita a García Luna, él sí podría llegar a un acuerdo y él sí podría ir en contra de ustedes, ¿no? De aquellas personas que se pudieran sentir perjudicadas. Entonces, creo que es importante que la gente haga este análisis, un análisis serio, que veamos exactamente qué está sucediendo. Claro que hay áreas de oportunidad donde tenemos que mejorar, pero la única persona que yo he visto dentro de los candidatas y candidatos que están con la opción de ser presidenta o presidente de México, la única que ha dado resultados en seguridad es Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿cómo no darle la oportunidad a un personaje que sí ha demostrado, por lo menos en la ciudad más grande del país, que es la Ciudad de México, que sí dio los resultados? Entonces, creo que esas preguntas podrían ser interesantes. Creo que Jaime, que es un periodista que ha vivido, ¿no?, la violencia en carne propia, que es un tipo inteligente, que es un tipo educado, nos puede dar su opinión. Y por supuesto, Paco, que es un periodista investigador, que él es sí el que te dice, si yo te digo esto es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Y me gustaría mucho saber su opinión, porque creo que el tema es interesante y que abarca mucho más del tiempo que podamos tener aquí en esta mesa. Sí, no, vamos a tratar de darle con mucha fuerza a lo que pueda salir, querido César. A mí lo que me preocupa no es que no quede claro para la población que la mejor opción en cuanto a seguridad sea alguien que haya enfrentado a la inseguridad en la Ciudad de México y haya dejado muy buenos números. Lo que me preocupa en todo caso es que sí se gane esa elección, pero se intente la anulación
mediante una serie de estratagemas, se juegue con la idea de la anulación y se especule con la idea del golpe de Estado. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque ayer tú, querido Paco, precisamente después de escuchar la entrevista que le hacía Vicente a Sabina Berman, nos decías que esta elección no ha visto lo peor todavía. Creo que ya estamos llegando a un punto en el que, híjole, podrían incluir, como bien advertías tú, como advertía Sabina, como advierte César, podrían incluir circunstancias muy, muy cuestionables en cuanto a la violencia, y con esto, bueno, pues desencadenar una problemática en México, también tomando en cuenta que la mayoría de las personas apoyan en estos momentos a todo lo que tenga que ver con López Obrador. Ahí está la nueva encuesta que le da más de un 80% de apoyo, o la misma de Reforma que le da ese 73%. En promedio son 7 de cada 10 mexicanos los que apoyan a López Obrador y a su movimiento, 2 que lo odian patológica y dogmáticamente, y uno al que le vale madres, que ese es el más peligroso de todos. Pero si de pronto hay alguna intervención armada, violenta, por mucho que el pueblo pueda de alguna otra forma acabar con ese levantamiento, esa circunstancia, por ser más, sí tendría algún tipo de problemáticas, lo sabemos, ¿no? Esto ocasiona violencia, ocasiona muertos, ocasionan heridos, descontento y problemas sociales, ¿no? Mira, Toño, yo primero voy a seccionarte la parte de los periodistas. El problema es que en este país es que muchos periodistas, la mayoría que trabajan en los llamados medios masivos de comunicación, el periodismo viejo, es que quieren o se han propuesto meter al presidente López Obrador en una trampa para que el presidente responda, pues si hay golpe, nosotros vamos a sacar el ejército. Sí, sí hay un golpe técnico, claro, sí, a través del Poder Judicial. Sí hay una claridad en esos reporteros, sea por iniciativa propia, sea porque sus medios los van guiando, se han puesto esta camiseta de meter al presidente en esa trampa. Es una camiseta golpista, una camiseta que ha perdonado la ignominia de la corrupción del PAN, de la corrupción del PRI, de la falta de capacidad de Xochitl Gálvez Ruiz, de los sinvergüenza que son su cuarto de guerra, Claudio X González Guajardo, Alito Moreno, Max Cortázar, que es un tipo siniestro, un tipo que se ha encargado históricamente en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de comprar a la prensa. Mira, él fue el responsable de apretar la bota, nadie me lo cuenta, lo viví, de apretar la bota para que finalmente quebrara o llevara el gobierno a la quiebra a José Gutiérrez Vivó, este hombre siniestro, y él fue responsable también del despido de Carmen Aristegui. Este hombre fue responsable de armar todos los programas para hacer la imagen presidencial de Genaro García Luna. Es decir, esos medios ahora se han olvidado de todo. Claro, recibieron, y eso hay que aclarar, recibieron en el gobierno de Calderón por lo menos 35,000 millones de pesos, en el gobierno de Peña como 40,000 millones de pesos, así, pero por ese dinero se han olvidado de todo y se han puesto la camiseta golpista. Le surge que el presidente diga que va a sacar a la calle al ejército, a la Guardia Nacional. Si le están tendiendo una trampa, ¿van a poder hacerlo? Yo creo que no. El presidente es mucho más inteligente que eso, les da la vuelta a todos. Seguramente el presidente ya lo vio. Luego, mira, yo digo que hay una especie de violencia dirigida. Estamos, por ejemplo, los policías en Campeche, ¿dirigidos por quién? Pues por Alito Moreno va. Hay una violencia dirigida, la violencia en Sinaloa, el secuestro en Sinaloa, es una especie de, aunque no hubo violencia criminal, no hubo muertos, no hubo heridos, esa especie de retención o secuestro de 66 o 80, las personas que hayan sido, es una especie de violencia dirigida. ¿De violencia dirigida para qué? Para meternos terror, para sembrar el miedo a través de ciertas imágenes o a través de ciertas palabras.
lo van a hacer en Chiapas, lo van a hacer en Oaxaca, lo van a hacer más adelante en Chihuahua, en Guanajuato, que están utilizando recursos públicos para pagar páginas de esta llamada o golpe blando o guerra sucia, como lo quieran llamar. Es decir, sí va a haber una violencia, va a afectar, mira, depende, y ayer lo decía clarísimo Sabina Berman, va a afectar si los conservadores, aquellos conservadores, grupos de derecha, ultraderecha, que manejan o controlan la campaña de Xochitl Gálvez Ruiz, mexicanos y extranjeros, logran cerrar la brecha y que la elección se defina por 5 puntos porcentuales. Entonces sí va a haber causales y va a haber una andanada de esta prensa que a esto está llevando, de esta prensa vieja, que a eso está llevando para pedir la nulidad del proceso electoral. Sí, como parece, y la encuesta de las horas hoy es muy importante, si hay una ventaja superior a 20%, a 10%, no, hombre, no la van a poder nulificar, pero con nada, anular la elección. Pero también, mira, hay cuestiones que estos reporteros, que sus jefes, que los dueños de los viejos periódicos no ven. La encuesta de las Heras marca una cuestión bien fundamental al margen de los porcentajes que le dan a Claudia Sheinbaum la victoria sobre Xochitl Gálvez y sobre Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Un punto de la encuesta tiene una pregunta, y bueno, primero hay que aclarar que es una encuesta casa por casa, es decir, las que cuentan con credencial de lector y explica bien la metodología de la firma especializada de las Heras. Hay puntos que no se han visto. Hay una pregunta, ¿y con cuál partido o candidato piensa que les iría peor a usted y a su familia? ¿Cuál es el que menos le conviene que gane las próximas elecciones? El 24% dijo el PAN. Tú sabes, por primera vez, el PAN es peor evaluado en peor que el PRI. 28% es el PAN. Sí, dijeron, no les conviene, les va a dañar más. Sí, y el otro, el 21% dijo que el PRI, y el 18% Movimiento Ciudadano y solo 9% Morena. Es decir, ¿qué está pasando? Que estos periodistas, los dueños de los periódicos y que quienes arman o conforman el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, yo lo dije en la semana, no saben leer encuestas. No se trata de saber quién va a ganar. Las encuestas han sido siempre, buenas o malas, una herramienta técnica, una herramienta incluso científica, si está bien explicada la metodología, si uno puede replicar lo que están haciendo, es una herramienta. Entonces, en el PAN, en el PRI, en el PRD y en ese grupo empresarial que influye en las elecciones, o ese grupo de poder fáctico, que encabezado por Salinas Pliego, por el dueño de Cinépolis, por FEMSA de Coca-Cola, Kimberly Clark, no están leyendo las encuestas, no están leyendo, no los resultados de quién va a ser el ganador, no están leyendo lo que está diciendo la encuesta. El 28% de la población está convencida de que el PRI, de que el PAN, si gana, va a empeorar la situación de esas familias. El 21% del PRI, y te digo, por primera vez, el PAN supera en negativos al PRI, y eso debía darles miedo, pero no lo están viendo porque están enfocados en una campaña para tratar de hacer lo que llama a Lorenzo Córdoba Vianello la lista negra. Él lo dijo hace un par de semanas. Estamos elaborando una lista de las violaciones electorales. Se refería claramente al presidente López Obrador. Están haciendo una lista negra. Entonces ellos están más enfocados en eso que en ganar la elección o en leer las encuestas. Si de mantenerse así las tendencias, hay que aclararlo, las encuestas son solo intención de voto, tendencias de voto, pero la elección se define el día del 2 de junio próximo. Entonces, esto no lo están leyendo, Toño. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, lo hemos dicho aquí, César, Jaime, todos lo hemos dicho, y además se ha ido cumpliendo la situación, va a empeorar, va a haber una violencia dirigida, y yo digo, ya hay una violencia dirigida, una violencia para afectar el proceso. La cuestión es que, mira, en los 300 diputados, y digo 300, no los 500, porque 200 son de representación proporcional, es muy complicado que vayan a influir.
en los 64 senadores, igual 64, porque hay una parte que son o que van a ser senadores de primera minoría, otra de representación proporcional. En esos puestos de elección popular, difícilmente el crimen organizado va a influir. Lo van a intentar, pero supongo que a estas alturas el Ejército y la Guardia Nacional ya tienen detectadas las zonas en las que deben tener presencia permanente hasta el 2 de junio y un poco después. Así que sí va a influir el crimen, sí, en zonas pequeñas. En zonas pequeñas van a asesinar candidatos, qué triste y qué lamentable, van a asustar a electores, a otros eventuales candidatos ya se retiraron, entonces van a influir en cuestiones pequeñas, pero lo que están haciendo es una lista, y eso es a lo que supongo que a estas alturas el equipo de Claudia Sheinbaum, Morena, incluso la presidencia de la República, tienen mucho cuidado, lo están analizando. Entonces, si eso pasa, Toño, va a ser muy difícil que le apuesten a la elección, que le apuesten a la anulación de los comicios presidenciales. Si hacen eso, sería un grave error. ¿Por qué? Porque de mantenerse la tendencia, Xochitl Gálvez no va a tener ni 15 millones de votos, y eso, reclamar un triunfo o una anulación cuando tienes una diferencia de 15 millones o más de votos, eso va a ser imposible, Toño, pero sí, yo insisto, están haciendo, ya hay una violencia dirigida que la podemos ver en este momento en Campeche, la pudimos ver en Sinaloa, y a eso le van a apostar, pero también hay que apostarle a que el Ejército y la Guardia Nacional ya tienen bien detectados estos puntos estratégicos, y hay que apostarle a que finalmente lo que sea, tú lo dijiste bien, yo lo digo con las palabras que debe ser lo que dicen en la calle, si el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte y el Poder, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le apuestan a la anulación, sí van a rascarle los huevos al tigre, y sí va a haber muchos problemas que finalmente va a ganar ¿quién? La gente que salga a votar, Toño. Así que es un escenario complicado, hay que esperar lo peor, hay que esperarlo, pero tampoco hay que espantarnos porque lo dijimos, la derecha está jugándose su futuro. Por primera vez en la historia tenemos en un día la posibilidad de desaparecer a 3 partidos. No va a desaparecer el PAN, pero el PRI y el PRD claramente que sí. Así que están jugándose todo, están jugándose su futuro. Lo mismo los partidos, los candidatos, que aquellos periodistas y los dueños de periódico que han visto caer drásticamente sus ingresos por vía del Chayo, Toño. Pues sí, mira, complicado y hasta inexplicable, casi sobrenatural que pudieran justificar una anulación del voto, una anulación de la elección con con esa diferencia de millones de votos, pero así nos parecía de complicada, inexplicable, casi cuasi sobrenatural una candidatura con alguien como Xochitl Gálvez. Y han estado intentándolo de todo, han estado haciendo planteamientos muy gruesos. En elecciones pasadas sí anularon la candidatura, por ejemplo, del profe Morón en Michoacán, sí anularon la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, han estado sancionando a López Obrador a diestra y siniestra en todas partes, querido Paco, queridos compañeros, querido público consentidor. Yo la verdad es que no lo veo imposible, y lo que generaría es que, como bien menciona Paco, pues nos enfrentemos a la reacción de ese tigre después de que le hayan ahí más bien arañado los testículos. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte también a ti, Jaime. Por supuesto que iremos a la parte en esta de cómo influirá el crimen en la elección, pero mira, esa violencia de la que habla Paco, esa violencia con la y que de la que habla también el queridísimo César, con la que actúan muchas veces en la campaña incluso de Xochitl Gálvez y en la derecha, pues se explica con un argumento de lo más elemental y humano, el comportamiento o reacción precisamente de violencia ante la falta de argumentos o bien de inteligencia. Tú has estado en muchos conflictos bélicos, querido Jaime, has visto cómo ya llega un punto en el que esa sociedad ya está fragmentada, ya se está enfrentando a una guerra civil, ya se está enfrentando a una invasión, ya se está enfrentando a situaciones muy, muy, muy gruesas, ya has estado ahí en el después de este tipo de circunstancias, en
en ese panorama muy, muy triste, ¿qué tan cercano ves a México ante esa amenaza del golpe de estado técnico, ante esa amenaza de la anulación de la elección, querido Jaime? Pues yo francamente no lo veo plausible, es decir, no lo veo plausible, no creo que estén las condiciones dadas para la oposición para llevarnos, para arrastrarnos a ese terreno. Hoy la última encuesta de Eras Demotecnia le da 35 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, o sea, es una ventaja muy, muy difícil ya, ¿cuántos? Faltan 2 meses apenas. Yo creo que lo que sí es cierto es que no podemos meter en el terreno de lo imposible esta posibilidad. Y como tú bien has señalado, Toño, las señales están ahí. La actitud, el comportamiento del Instituto Nacional Electoral, que se comporta como la Inquisición, los síntomas de violencia que ya apunta el querido Paco Cruz, digamos, yo creo que se ha instalado en el ánimo y en la preocupación esta suerte de susurro, ¿no? El susurro que nos dice va a haber violencia, porque siempre la hay, es cíclica esta violencia, pero es una violencia que tiene que ver en ciclos electorales con esta política de corte tribal, ¿no? Donde es una disputa por el poder terrenal de los caciques, de los patriarcas, por eso yo lo llamo, es una política tribal de ajustes de cuentas, esa siempre ha existido. Pero a lo que nos enfrentamos ahora es yo lo creo que es lo que se conoce ya como la necropolítica. Es decir, en el 2018 vimos cómo todos estos intereses corporativos fueron incapaces, los partidos fueron incapaces de frenar el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador. Se combinó este hartazgo de millones de mexicanos con la corrupción, con la violencia, con las ganas de tener efectivamente un cambio que en el transcurso de estos 5 años ha sido tangible, mucha gente ha visto cambios en sus vidas, sobre todo los sectores más marginados, los sectores más olvidados. Ha habido un aumento del salario mínimo, ha habido el aumento de becas para jóvenes que vivían en la orfandad literalmente. Entonces, yo creo que hoy más que nunca hay un sustrato de ciudadanos que quieren seguir apostando por esta transformación. Yo creo que, y cuando uno escucha a Andrés Manuel López Obrador, ustedes se dan cuenta que él utiliza un tono, se instala en la templanza, en la tranquilidad, y cuando alguien, por ejemplo, la reportera de Proceso le habla de golpe de Estado, el presidente prefiere no llegar y especular con ese escenario porque sería meramente especulativo. Hay que tener en cuenta, y esto lo subrayaba Sabina Berman en la entrevista que le hizo nuestro querido Vicente Serrano. Sabina Berman hablaba de las condiciones que nos llevarían, desembocarían en una disputa lo más cercano a un golpe de Estado técnico, y es una diferencia mínima del 5% entre ambos candidatos, los punteros. Yo francamente no creo que Xóchitl Gálvez consiga remontar la diferencia que le separa de Claudia Sheinbaum para llegar a un 5%. Ahora bien, después de las evidencias presentadas hoy por Elizabeth Vilchis en la mañanera, es evidente que el Partido Acción Nacional, la derecha, tiene un plan en estados como Guanajuato, en estados como Jalisco, donde van a tratar de hacer lo imposible para tratar de evitar que Morena avance en sus dominios, ¿no? Pero yo creo que por primera vez tenemos a una mayoría de electores convencidos de que a pesar de que no todos estamos satisfechos al 100% por lo alcanzado por Andrés Manuel López Obrador, y mira que en muchos sentidos ha ido más allá el presidente de las promesas ofrecidas, hay mucha gente que todavía se declara insatisfecha porque así es este mundo.
siempre vamos a estar poco satisfechos con lo que se nos ofrece. Entonces yo confío en que el sentido común aplique, pero ahora sí que yo definiría, para concluir, yo definiría que si en el 2018 estas fueron unas elecciones que barrieron, fueron inesperadas, sorpresivas, realmente nadie imaginaba el margen de victoria que iba a tener Andrés Manuel López Obrador. Nadie se atrevió a vaticinar ese margen que, por cierto, ha sido el margen de victoria que ningún candidato a la presidencia ha tenido en la historia reciente de México. Nadie ha cosechado esa mayoría. Entonces, después de eso, yo creo que las próximas elecciones, la derecha lo ve como una forma de revancha, y también como una amenaza existencial, porque como bien dices tú, Antonio, pues podrían varios partidos perder su registro, ¿no? Entonces, yo creo que lo ven como una amenaza existencial, pero también como una revancha en la que el lema de siempre, el haya sido como haya sido, va a estar detrás de esta campaña. Así es que yo confío muchísimo, de verdad, yo sí creo que la mayoría de los ciudadanos estamos hoy convencidos de que no podemos apostar de nueva cuenta por ladrones, ¿no? No podemos apostar por la pervivencia de un sistema judicial que solamente ha favorecido a unos pocos, ¿no? Yo vivo aquí en el sur de la Ciudad de México, que está tapizada con imágenes del señor Taboada. Digo, es una contaminación horrorosa ver todos los días la imagen de este líder, es un tipo que es el líder del cártel inmobiliario. ¿Cómo va alguien a votar por alguien que es un ladrón? Por alguien que está investigado. Es decir, yo me llevo las manos a la cabeza, y así lo mismo en el caso de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez acusa a los hijos del presidente, no tiene plan de gobierno, se la pasa demandando, pero ella misma es centro de investigaciones sobre un caso de enriquecimiento inexplicable cuando fue alcaldesa, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos saben distinguir, yo creo que, y gracias al papel de medios alternativos, que sí, somos una minoría, pero somos bastante tenaces y constantes, y yo no voy a dejar de denunciar esto. Es decir, o damos un pase de página y apostamos realmente por realmente la reconstrucción de un nuevo tejido social, de una sociedad más justa, de un aparato de justicia más equitativo, que se apegue al derecho constitucional, o francamente vamos a retornar a un pasado en el que Dios nos libre, ¿no? Así es que yo veo desde sí un poco de preocupación, lo confieso, porque sé del tipo de barbaridades que son capaces. A lo largo de la historia, el PRI y el PAN han demostrado que son capaces de todo, de asesinar, de embarazar urnas, de tratar de comprar el voto, en fin, sí, lo sé, pero creo que por primera vez somos mayoría los que queremos que la cuarta transformación merece una segunda oportunidad para culminar con este gran proyecto de transformación. No, pero querido Jaime, si algo caracteriza a los partidarios de la oposición es la falta de sentido común. Ahorita están al nivel de apoyar a alguien como Xóchitl Gálvez. Te vas hasta yo me deprimo al ver este dogma que tienen, en que es imposible cambiarles al hacerle planteamientos con todas las de la ley, de forma objetiva, con argumentos. Y queridos compañeros, antes de continuar, quiero comentarles que la mejor mano en el póker es conocida como escalera real. Es tener en el mismo palo un 10, un jack, una reina, un rey y un as, como el as que acaba de llegar, que es mi queridísimo Vicente Serrano, a esta mesa de análisis. Querido Vicente, te saludo una vez más. Bienvenido a la escalera real. Gracias, Toño. No me queda claro quién es la reina, pero bueno, eso ya es harina de otro costal y conversación Dicen que si de otro día. Ahí está la respuesta. ¿Eh? Que si alguien pregunta, ahí está la respuesta. Por lo general, el que pregunta es el que va.
Toño, César, Paco, maestro, Jaime, a todos les mando un abrazo y a las miles de personas que siguen conectadas. Oigan, nada más un par de cositas para otra ronda, si les parece. Toño llevará la batuta para que gire y ceda palabra, ceda los micrófonos, pero voy a poner sobre la mesa lo que dijo Mario Delgado en conferencia de prensa. Dijo que hay consejeros y consejeras en el INE que siguen defendiendo los intereses de la derecha. Me imagino que se refiere a esos consejeros y consejeras que siguen apostando por Manuel López San Martín como moderador en el primer debate presidencial. Y cuando me refiero a López San Martín, me refiero al mamacayos, peoncito, mascotita de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué percibimos en el INE? Que hay un grupo de consejeros y consejeras que siguen siendo serviles a la derecha. Siguen con esta idea de que la autoridad electoral debe estar en contra del gobierno y de su partido para ganar legitimidad. Nada más equivocado que ese argumento fue el que utilizó Lorenzo Córdoba para convertirse en un opositor al gobierno en lugar de un árbitro. Y todo lo que tiene que ver con Morena, tenemos el rechazo abierto de estos consejeros de tratar de darle a la derecha lo que sabe que no podrá conseguir en las urnas. Entonces, por cierto, Monero Hernández, José Hernández, se saca una de sus obras de arte con el lápiz, arrastrando el lápiz, y vea lo que publica, hablando de sacar a personajes de la basura. Ahí están dos, creo que parecen dos de los peoncitos de Ricardo Salinas. Ah, sí, Mónica Garza y Miguel López San Martín, por una consejera del INE, sacándolos de la basura, y dice, este está bueno para moderador. Eso lo pongo sobre la mesa. Y también, no sé si ya rescataste, Toño, las declaraciones de Javier Milei, el presidente de Argentina, que le da a Oppenheimer en CNN. No sé si ya las compartiste, ya las tenemos, ya las conseguimos, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice el presidente de Argentina sobre Andrés Manuel López Obrador. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Bueno, el ignorante escupiendo para arriba. Por cierto, ¿cómo anda el peso argentino frente al dólar, don David? ¿Todavía lo tiene por ahí? A ver cómo anda el peso argentino frente al dólar estadounidense. No, ese es el peso mexicano, don David. No me tire curvas, no me tire curvas. Ah, eso. 857.50 pesos argentinos por dólar. Y en México el superpeso. ¿Cómo anda, don David? Échele, don David. 16.59. Voy a pagar más rápido mis deudas que tengo en dólares por allá en la Unión Americana. Mi querido Toño, pues usted anda repartiendo el queso, así que usted dice por dónde nos vamos. Pues simple y sencillamente, igual, ¿no? Me parece muy jocoso tener al loquito de Javier Milei haciendo estos planteamientos cuando el país se le cae a pedazos. Más bien debe de ser, y además de todo, le copia a López Obrador. López Obrador es quien ha dicho una y otra vez, citando a próceres de la patria, próceres mexicanos, por cierto, que entre más lo golpean, más digno se siente, ¿no? Y que mientras sean este tipo de personajes, pues son ellos los que caen muy mal. Creo que le sigue al queridísimo César. No sé si César le quieras entrar a la conversación. Los micrófonos son totalmente tuyos. Mira, son muchos temas y todos interesantes, ¿no? Creo que realmente hablar de Milei, pues en estos momentos es irrelevante. Cuando tienen a Argentina en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, pues por supuesto que
pues, te demuestra que lo que trata es desviar la atención y tratar de manejar un nacionalismo, ¿no? En donde, ¿cómo es posible que ataquen al presidente de Argentina? Cuando es tal vez el presidente que más rápido perdió popularidad en su país, derivado de todas las acciones neoliberales que ha estado llevando a cabo, ¿no? Y que lo vemos pues, en la protesta social todos los días y la molestia que existe por parte del mismo pueblo argentino. Pero dentro de todos estos temas que estuvo proponiendo Vicente, que se me hacen muy interesantes, pues por supuesto vemos, ¿no? Lo que está pasando en el día a día, ¿no? El hecho de que escuchemos a Mario Delgado salir y hablar públicamente de lo que está aconteciendo, cómo se está llevando a cabo, cuáles son los eventos que estamos viendo en el día a día. Y creo que es muy importante señalar lo siguiente, lo decía Jaime, lo decía Paco, y lo retomo. Vamos a demostrar, las personas que le queremos dar la oportunidad de continuar a la cuarta transformación, porque era imposible que después de 70 años, ¿no?, de gobiernos que lo único que hicieron fue venir a enriquecerse, y no digo que no haya existido corrupción en este gobierno, por supuesto que hay ciertos personajes allegados al presidente que a lo mejor no hicieron las cosas de forma correcta, y eso también hay que señalarlo. Sí creo que hemos avanzado en muchísimos temas, y sería imposible decir que en 6 años vamos a poder solucionar todos los problemas que existen en el país, pero sí vamos por buen camino. Creo que es importante que la gente analice, que vea, que piense, que la única forma en que ellos puedan tratar de dar un golpe técnico es, como lo decía acertadamente Jaime, tenemos que salir a votar, tenemos que salir y no confiarnos, no importa la ventaja que tengamos, tenemos que ganar de tal forma que sea tan abrumador la diferencia de votos entre la candidata Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, para que no exista dudas, no dejemos dudas, que tengamos el honor de salir a decir, yo fui, emití mi sufragio, tuve la oportunidad de continuar con la transformación. ¿Por qué? Porque recordemos todas las historias que se han inventado. Ya nuevamente empezaron a manejar es un peligro para México. Creo que Claudia Sheinbaum ha sabido cómo llevar la campaña, sabe que no tiene que arriesgar de más y aún así ha estado haciendo una serie de propuestas, no solo interesantes, sino muy prácticas, muy directas, sabiendo quiénes son las personas que pueden apoyar con temas en específico. Creo que eso es importante. Y es muy importante también porque yo les voy a ser muy honesto, a mí no me gusta el hecho de que haya tantos chapulines que hayan brincado para Morena, ¿no? Y Citlali decía algo que en parte tiene razón. Hay muchos personajes de la 4T que no tienen esa base social dura, que a lo mejor algunos priistas y algunos panistas sí lo tienen. No lo justifico porque no hay forma de justificarlo, pero entiendo lo que es buscar el plan C. Y la verdad es que yo, aunque soy abogado, yo no soy especialista en temas electorales, y cuando me explicaron que incluso Morena y aliados podría ganar los 300 distritos que salen a votación, no podríamos llevar a cabo el plan C por cómo están las leyes en nuestro país de forma electoral. Entonces, se tiene que dividir en algunos estados de la República, aliados, ¿no? Que no van junto con Morena, para poder conseguirlo. Porque creo que sí es importante que dejemos las bases directas de lo que nosotros estamos buscando. Si realmente queremos que se lleve a cabo la transformación del país, tenemos que salir a votar, tenemos que ejercer ese derecho. No tenemos que dejar dudas, que recuerden toda su vida el día que enfrentaron a la cuarta transformación y que el día de mañana, cuando nuestros hijos y nuestros nietos nos digan, oye, es que ¿por qué hablan ustedes de crisis, de inseguridad, si nosotros vivimos en un país donde tenemos todo esto como un derecho, ¿no? Hemos visto la perversión de la derecha neoliberal en este país a tal grado que ahora quieren adueñarse de los programas sociales, de las ayudas al pueblo de México, cuando son los primeros que han votado en contra, cuando son los primeros que les molesta que se apoye a los más necesitados. Se ha demostrado que sin robarse el presupuesto, porque estamos hablando de miles de millones, no solo de pesos, de dólares, que es lo que dejan de recibir. Todos estos chayoteros ultraderechistas que dejaron de recibir cantidades multimillonarias, ahí están las listas de lo que recibían, cientos de millones de pesos
Por supuesto que están molestos, por supuesto que le están pegando sus intereses. Vemos personajes como Salinas Pliego, que sale a interactuar con la gente en una red social como X, en donde la gente ya se cree fifí porque interactúa con ellos, cuando la realidad es que él es un mega multimillonario que no le interesa absolutamente nada lo que pueda decir una persona, pero ellos ya creen que pertenecen a la élite, cuando jamás en su vida los invitaría a comer con él, jamás los invitaría a que pasaran vacaciones con él y su familia, pero ese es el problema, ¿no? De aquella persona que cree que tiene un nivel socioeconómico y de clase media alta. Hay que recordar que el problema de este país siempre ha sido la clase media, que es la que sostiene al país. El problema es que la clase media igual se divide en clase media alta y en clase media baja. Cuando la clase media está más pegada a la baja, está con la base social, porque quiere que crezca la gente que está abajo. ¿Para qué? Porque siempre va a aspirar a ser clase alta, pero cuando ya está más cerca de poder llegar a la clase alta, a los verdaderos fifís de este país, entonces reniega de la clase baja. ¿Por qué? Porque su aspiración siempre ha sido tratar de pertenecer a la clase alta que no ha podido. Y creo que en estos años hemos conseguido, o por lo menos el gobierno consiguió, que esa clase media baja fuera creciendo y se acercara más a la clase alta. Entonces ahora son ellos los que quieren pertenecer a la clase alta y ya no están de acuerdo con la base social ni los que menos tienen. Entonces creo que es importante que no nos confiemos, que salgamos a votar, que sigamos haciendo proselitismo, que sigamos trabajando y que hagamos las cosas como tienen que ser, porque creo que la cuarta transformación tiene que continuar por el México que le vamos a dejar el día de mañana a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por cierto, solo porque lo estás mencionando, César Gutiérrez Priego, dice Ricardo Salinas Pliego, ¿qué tal que hacemos una consulta entre el pueblo de Huatulco para conocer si quieren quedarse sin el campo de golf que les acabo de volver a ganar? ¿Ustedes creen que el gobierno y sus secuaces aceptarían el resultado? Reglas. No se le debe regalar ni prometer nada a los votantes. El brazo armado de Morena no puede amenazar a los votantes ni operar durante ese día. Y el que pierda acepta el resultado y sin llorar. ¿Sin llorar? Pues el que sigue tirado como niño haciendo berrinche en el piso es el señor que ve en pantalla. Mi querido Paco Cruz, también escucho tus comentarios, tus reflexiones, tus opiniones. Dime, César. Realmente se dice sin Yolanda Mari Carmen. Digo, ya si vamos a hablar en términos más coloquiales, es sin Yolanda Mari Carmen, ¿no? Nada más para aclarar. Va. Mi querido Paco, escucho tus reflexiones, tus comentarios. Mira, Vicente, primero la entrevista con Milei y Toño usó una palabra que esa debe ser jocoso, pero hay que aclarar quién es Andrés Oppenheimer, para empezar. Sí, es un periodista argentino de extrema derecha. Es un periodista que siempre ha favorecido no a la derecha, sino a la extrema derecha, así que ya sabes lo que piensa de Milei. No nos lo tiene que decir. La última vez que lo seguí, hace tiempo que no lo sigo, pero vivía en Miami. No sé, supongo que debe seguir en Miami, pero es un periodista de extrema derecha. Y luego entrevista a quién, a un tipo que entrando a su gobierno devalúa la moneda nacional, aumenta prácticamente todo. Y solo en ese aspecto, para no ir a otros, pero solo en ese aspecto, cuando Andrés Manuel López Obrador toma las riendas de este país el 1 de diciembre de 2018, no hay devaluación, no hay afectación a las clases más necesitadas, hay una serie de decretos para apoyar a esas clases más necesitadas. Luego se nos atraviesa la pandemia y yo digo, esto fue peor que una crisis. No fue una crisis, fue peor porque se cerraron las economías prácticamente de todo el mundo y restringieron a todo prácticamente a lo mínimo. No se cayó el país, las pensiones no se redujeron. No hablamos de las pensiones del bienestar, hablamos, por ejemplo, de los pensionados del IMSS, del ISSSTE. Las pensiones se mantuvieron como siempre, con sus aumentos correspondientes anuales. Es decir, no hay un momento que este país se haya intentado quebrar, y Milei lo quiebra de inmediato. Hay un país que está creciendo de la economía número 14, pasamos a ser la número 11 o 10, depende cómo se vea, pero
regresamos a ocupar el lugar que tuvimos alguna vez con ahora con Andrés Manuel López Obrador, la 10 o la 11, pero éramos la 14. Pasamos del ser el tercer mayor exportador de Estados Unidos a ser el mayor exportador en un país que tiene frontera con Estados Unidos y que tiene que lidiar con presidentes como Donald Trump, como Joe Biden. Entonces, y tú ves el país que recibió Milei y lo que las políticas que aplica, pues esto sí ya es, no hay comparación. Así que regreso a la palabra de Toño, pues es una entrevista jocosa, y para que la gente entienda quién es Andrés Oppenheimer, fue un viejo periodista de extrema derecha, que a dónde va a ir. Que no nos digan, bueno, eso por un lado. Por otro, no se compara nunca, mira, CNN, lo digo con todo el respeto al mundo, no se compara CNN con 60 Minutos, el programa noticioso más exitoso, noticioso y de análisis más exitoso en Estados Unidos desde su aparición. Entonces, hay niveles, hay cuestiones, y eso es lo que dice Toño. Esto lo vuelve muy jocoso. ¿Por qué? Porque no puede hablar, ni siquiera comparar las economías en la toma de posesión. En la toma, hay que ver a Milei en la toma, hay que ver a Andrés Manuel López Obrador, hay que ver los resultados. Por primera vez este país, después de Luis Echeverría Álvarez, con todos los asegúnes que le tengo a Echeverría, porque fue un tipo tremendamente corrupto, por primera vez el país construye. Tenemos obras por donde sea, y va a dejar, por primera vez en la historia no tenemos una crisis de devaluación de la moneda, así que en la historia de los presidentes civiles hablo, así que tenemos esas comparaciones. Pues no, eso hace jocoso que a Javier Milei, que por cierto, pues hay que decirlo, además es un tipo, hay que tenerle cuidado, es un tipo que dice una cosa pero va a hacer otra, y que es parte de las campañas de la ultraderecha para tratar de incidir en las elecciones de este país. Y eso te lo dice, bueno, pues quién es Javier Milei, que es un personaje, ¿a quién felicitó primero? ¿Quién lo felicitó primero cuando ganó las elecciones? Xochitl Gálvez Ruiz. Ya estuvo alguna vez en México, así que hay que tomarlo con eso y hay que entender quién es Andrés Oppenheimer. Y del otro lado, pues mira, Salinas Pliego, pues sí, es un berrinche, lo decía Sabina Berman, es un tipo que no pasó de los 17 años. Yo siempre digo, puede tener miles de millones de dólares, pero siempre va a ser ese abonero vulgar, ese tipo que nunca va a alcanzar el prestigio que tuvo Eugenio Garza Sada, nunca va a tener el prestigio que tiene, con todos los asegúnes que yo publico y que digo, que nunca va a alcanzarlo a Carlos Slim Elú. Es decir, es un tipo, es un asno que trata de hacer algunas cosas, y en ese sentido hay que tomarlo, Vicente, a estas cuestiones. Claro que sí, Paco. Y para cerrar esta ronda, mi querido hermanito Jaime Hernández, escuchamos tus comentarios. Pues a mí déjame entrarle por el lado de las declaraciones de Mario Delgado, que por cierto va a terminar Mario Delgado hecho realmente una piltrafa, le está lloviendo duro por todos lados por el tema de la selección de los candidatos, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y yo creo que ya reflexionó, y muy bien, por cierto, nuestro querido César, sobre esta táctica, esta estrategia de Morena, de a veces escoger a impresentables cuya razón de ponerlos ahí es por razones estratégicas, que no sé si vaya a funcionar, o sí, espero que sí. Pero pasando a las declaraciones de Mario Delgado, fíjate, esto te demuestra hasta qué punto esta frase de que, porque muchos creíamos que habíamos terminado con el antiguo régimen, ¿no? Y ese es el problema de confiarse, ¿no? Porque el antiguo régimen sigue ahí, sigue vivo y coleando. ¿Cuántas veces quisimos enterrar al PRI? Y se acuerdan de aquel poema, mini poema de Augusto Monterroso, que decía, y el dinosaurio todavía seguía ahí. Cuando desperté, el dinosaurio todavía seguía ahí. Es la capacidad de supervivencia de un sistema político que se niega. ¿Por qué? Porque es un sistema político que ha vivido del clientelismo, de los intereses creados, de esta suerte de cacicazgos que nos ha costado tanto trabajo sacudirnos. Ahí está el caso, por ejemplo, del señor Ricardo Salinas, que yo coincido, parece un adolescente, todavía se orina en la cama.
Entonces, yo creo que el problema que tenemos nosotros, y lo hemos comprobado día tras día, mañanera tras mañanera, cuando censuran al presidente un día sí y otro también, es que el INE sigue siendo, así como el aparato judicial, el enemigo, el obstáculo que se sigue interponiendo entre nosotros. Y fíjate que lo triste de todo esto es que ciertamente, porque cuando uno revisa las leyes que, por ejemplo, que están detrás y que dan sustento a estas resoluciones para censurar al presidente, pues es cierto, hay ciertas reglas, ciertas resoluciones que así lo señalan. Pero claro, lo que pasa es que yo creo que el debate del INE es un debate inacabado. El INE tiene que reformarse. No puede ser que el INE se convierta en la Santa Inquisición. Tiene que haber mayor margen a la libertad de expresión, coño, si no somos menores de edad como para no saber entender lo que es una oligarquía corrompida. Es decir, ahora resulta que ni siquiera el INE nos permite utilizar, echar mano de un buen castellano, ¿no? Tenemos que recurrir a subterfugios para darnos a entender o decir, pues ya cuántos innombrables hay en la mañanera, ¿no? Tenemos el innombrable clásico, legendario, que fue siempre Salinas de Gortari, pero ahora tenemos innombrables como Raimundo Rivapalacio, uno de sus seguidores, ¿no? Entonces, yo creo que el Instituto Nacional Electoral le está haciendo un flaco servicio a la democracia. Y lo que es más, yo creo que estas decisiones de último minuto están, yo creo que desnudándolo y desnudando su interés. El hecho de, como dice bien Mario Delgado, todavía está secuestrado el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba dejó a gente suya ahí, hay gente agazapada al Instituto Nacional Electoral que nos impide avanzar a la velocidad que tendríamos que ir. Creo que fue ayer, yo estaba escuchando los argumentos de esta mujer, Carla Humphrey, argumentando que la elección de Martín, ¿cómo se llama? Manuel San Martín, era legítima, que había sido correctísima, que se había hecho una selección de entre periodistas que cubrían el perfil, los requisitos, y yo me pregunto, ¿de dónde coño sacaron esa lista de periodistas? Por lo visto, del patio de su casa, que es particular, ¿no? Porque, a ver, yo quisiera ver que me enseñaran la lista completa de cuántos periodistas fueron contemplados a la hora de hacer esta criba que resulta tan favorable, curiosamente, a la derecha, ¿no? Manuel San Martín, con todos mis respetos, no es más que un simple vocero del señor Ricardo Salinas Pliego, y ese es su principal problema en el terreno de la credibilidad, ¿no? Claro. Yo creo que pudieron haber echado mano, no voy a decir nombres, pero a todos nos consta que vivimos en un país donde hay periodistas, hombre, con un gran empaque intelectual, con una gran trayectoria. A lo mejor no nos gusta cómo se viste, a lo mejor no nos gusta cómo se peina, a lo mejor no nos gusta algunas de sus posiciones, pero hay periodistas profesionales que se parecen como que son más respetados por su carácter independiente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que las razones que da Carla Humphrey, para mí, al menos, son insuficientes, pero se han atrincherado, por lo visto, los consejeros para decir que no va a haber cambio. Bueno, ya que no va a haber cambio, pues vamos a ver si este muchacho está a la altura de las circunstancias, y lo único que me reconforta o congratula es el hecho de que tengamos, me refiero a quienes simpatizamos con Morena, a una mujer como Claudia Sheinbaum, que ya le podrán poner enfrente, le podrán poner enfrente a cualquier periodista chayotero. Claudia Sheinbaum ha demostrado una y otra vez que puede con ellos. ¿Qué le pasó cuando la entrevista con Joaquín López Dóriga? López Dóriga no pudo con ella, ni Ciro Gómez Leiva, no pueden con ella. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que opinan muchos, Claudia Sheinbaum es una mujer que tiene cabeza propia, tiene inteligencia propia, a diferencia de Xóchitl Gálvez. Así es que yo creo que tiene razón
Mario Delgado, yo no sé si Morena conseguirá imponerse, pero pues vamos a ver. Pero yo confío básicamente en Claudia Sheinbaum, querido Vicente. Mi querido Jaimito, maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos? Pues sí, ya dentro de casi 1 hora y pico estaremos al aire en No Apto para Cínicos. Síganos con mi co-host, mi copresentadora Lourdes Salas, la periodista Lourdes Salas, a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta, @JaimeJurno. Y como siempre, querido Vicente, un enorme placer estar contigo, con el gran César Gutiérrez y también con el maestro Paco Cruz y que el gran Toñito. Les mando a todos un abrazo. Gracias, Jaimito, el querido Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Maestro Paco Cruz, también hay que invitar a la gente a que siga buscando tus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y obviamente el respaldo que se sienta en redes sociales. Vicente, pues yo primero agradecerles a todos, a Jaime, al licenciado Gutiérrez Priego, a Toño, a ti, y yo, mira, digo nada más, las elecciones verdaderas empiezan el 31 de marzo próximo, cuando todas las maquinarias electorales se echarán a andar. Ahí ya no hay que se queda un estado, que se queda un municipio. A partir del día 31 se pone en marcha todo el proceso electoral general, que concluirá o cuyo atractivo mayor es a la elección presidencial, seguida por la elección del nuevo Congreso General de la República. Así que a partir del día 31 vamos a tener campaña en serio y una guerra sucia que va a modificar muchas cosas en este país. Así, pero yo igual, y a Jaime, a César otra vez, a Toño y a ti, Vicente, muchas gracias como siempre. Y @PacoCruz Jiménez. @PacoCruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A todos, gracias de veras, Vicente. Gracias, mi querido Paco. Y mi querido César Gutiérrez Priego, pues también hay que invitar a la audiencia a leer tu columna en La Silla Rota y a seguir tus trancazos en redes sociales. No te escucho, César. Pues es que me apagan el micrófono, me están censurando en Sin Censura. Antes que nada, agradecer, para mí es un placer haber estado con Jaime, con Paco. Yo a Jaime lo sigo desde hace mucho tiempo, le tengo mucho cariño, le tengo mucha admiración. A Paco no se diga, ¿no? He leído sus libros, siempre estoy atento a los comentarios que hace, creo que son gente muy dedicada. Dime quién ha salido, ¿no?, de mentirlos en cuanto al trabajo de investigación que realizan. Es gente que tiene toda la ética del mundo. Por supuesto, con Toño y contigo me une una gran amistad. Toño, como buen hijo de militar, pues se entiende muchas de las cosas, ¿no?, de cómo se vive esto, y para mí siempre es un placer. Y comentarte, ¿no?, en cuanto a tus pleitos en redes sociales, que ya vi que te sigues peleando, porque estaba yo aquí en la entrevista. Sabes que si se te viene el mundo encima, yo soy un hombre muy pocos amigos, pero los amigos que tengo siempre voy a estar ahí, por más que estén medio locos y a veces no tengan la razón, siempre voy a estar ahí. Y si se te viene el mundo encima, pues vamos a ser 2 contra el mundo, ¿no? Porque creo que cuando Dios, la vida, el poder superior, como ustedes quieran llamarlo, te da la oportunidad de encontrar una persona que sea tu amigo, que sea como tu hermano, pues siempre vamos a estar ahí para tratar de apoyarnos, ¿no? Y si te tocan 100 chingadazos, pues que me toquen 50,000, ¿no? Ahora sí que espalda con espalda, o como dijeran, culo a la pared, para que no haya tanto problema, pero aquí vamos a estar siempre, ¿no? Y pues agradeciendo a la gente que tengamos la oportunidad, tomaremos unos días de vacaciones para estar con mis hijos. Tal vez después necesite unas vacaciones de las vacaciones, pero siempre es un placer para mí poder estar con mis hijos, convivir con ellos, abrazarlos, besarlos, con todo y que algunos de ellos ya son hasta más altos que yo, pero creo que ese amor de padre que todos los seres humanos podemos llegar a tener, pues es de los regalos más dignos que Dios nos dio, ¿no? Entonces les mando un abrazo a todos y gracias por esta mesa, la verdad me hizo sentir muy bien, y pues con las personas a las cuales yo admiro, quiero y tengo una buena amistad. Gracias, hermanito. El querido César Gutiérrez Priego, los maestros Jaime Hernández, el querido Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Estamos al pendiente, Toñín. Estamos al pendiente. Gracias. Buenas tardes. Y